Quiero predicar sobre la traición. ¿Cuántos de ustedes han sido traicioneros? A ver, así sinceramente, traicioneros. Levanten la mano, no sean hipócritas, levanten la mano. Traicioneros. Les da pena, ¿verdad? Sí ha sido. Bueno, gloria al Señor, amén. A la pregunta, ¿a cuántos de ustedes han traicionado a través del tiempo? Ya sea por andar por ahí, por algo, ¿verdad? Aleluya. Cuando hablamos de traición, de inmediato aparece en nuestra mente la imagen de Judas. Amén, uno de los 12 apóstoles de Jesús. Y yo siempre me he preguntado, ¿será que por eso nadie le pone Judas a sus hijos? ¿Será por eso? Por lo que representa, por lo que hizo. Judas es recordado por un traicionero, por alguien que traicionó a Jesús. Pero en sí Judas, yo llego a considerar que incluso Judas, por el significado, ahorita le voy a decir, yo considero que incluso Judas no era una persona fea, sino que era alguien de un buen parecer y alguien muy inteligente, muy estudiado, ya que él cargaba la bolsa de la ofrenda en el ministerio de Jesús. Entonces, yo quiero hablar acerca de la traición y el tema se titula Nunca se te ocurra traicionar. Mateo 26, versículo 14. Entonces uno de los 12, que se llamaba Judas Iscariote, fue a los principales sacerdotes y les dijo: ¿qué me queréis dar? Y yo os lo entregaré. Y ellos le asignaron 30 piezas de plata. Y desde entonces buscaba oportunidad para entregarle. Desde entonces buscaba oportunidad para entregarle. Vamos a orar, ¿qué le parece? Levante su voz así con muchas ganas. Padre, te doy gracias en este momento, Señor, por tu misericordia, por tu verdad. Gracias, Señor, este día por ayudarnos, Señor. Te suplico la gracia y el favor y la misericordia, Señor, sobre cada uno de nosotros. Dios, bendice este servicio de una manera especial, Señor. Ayúdanos, Padre Santo, en el nombre maravilloso de Cristo Jesús, Señor. Recibe toda la gloria y la honra y la alabanza en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Estaba mirando un video ayer sobre la cantidad de dinero que hoy sería por las monedas de Judas, y según este hombre eran un promedio de hablando de quetzales, un promedio de 3,000 quetzales. O sea, por 3,000 quetzales él traicionó a Jesús. Quiero ver en primer lugar quién era Judas. Aunque para nosotros el nombre de Judas significa traición, tenemos que saber que Judas significa agradecido, o agradezco a Dios, o reconozco a Dios. Ese es el significado de Judas. Otros dicen que es también se derive del nombre Judá, aleluya, y significa alabanza. De cualquier manera, ambos significados son muy bonitos, ¿verdad? O sea, no son feos. Y yo por eso me pregunto, ¿por qué nadie le pone Judas a sus hijos? Si es bonito. Por ejemplo, mucha gente le pone Saúl a sus hijos. Y Saúl fue un hombre de los más rebeldes de la Biblia. Mas sin en cambio la gente le pone Saúl a sus hijos. Hay otros nombres, ¿verdad?, que tienen un significado muy terrible y aún así se los ponen. ¿Cuántos dicen amén este día? Como aquel hermano que le pusieron $1. O sea, imagínate tú, $1. Amén. Aleluya. Tú sabes la gente. ¿Cuántos dicen amén este día? Ahora, en los evangelios, aleluya, encontramos que se le conoce con el nombre de Judas Iscariote.
O sea, o el hombre de Keirot, o sea, una ciudad en la región de Judea. O sea, estamos hablando de que Judas no era Galileo como los otros discípulos. Él era de Keirot, una ciudad de Judea. La Biblia menciona en Mateo 10, versículo 2 al 4, que Judas fue hombre escogido por el Señor. Oiga bien, Mateo 10, 2 al 4 dice: los nombres de los 12 apóstoles son estos. Primero dice Simón, llamado Pedro, y Andrés su hermano, y Jacobo hijo de Zebedeo, y dice también y Juan su hermano, fue Felipe, Bartolomé, Tomás, Mateo el publicano, Jacobo hijo de Alfeo, Lebeo por sobrenombre Tadeo, Simón el cananita, y Judas Iscariote, el que también le entregó. Entonces, hermano, encontramos aquí que fue escogido por el Señor Jesucristo. Oiga bien, fue escogido por el Señor Jesucristo. Más que un apóstol, Judas era el hombre de confianza. El hombre de confianza de Jesús. En Juan 13, versículos 29, si puedes buscar tu Biblia. Juan 13, versículo 29 dice: porque algunos pensaban, puesto que Judas tenía la bolsa. O sea, cuando miramos aquí que Judas tenía la bolsa, ustedes si maneja dinero, no le deja el dinero a cualquier persona. Usted entrega el dinero a personas de mucha confianza. ¿Estamos aquí todavía? Usted, si maneja dinero, no se lo va a dejar a cualquier persona, porque usted sabe que hay personas que no hacen buen uso del dinero, aun cuando el dinero no es de ellos. Y aquí Judas trae el dinero. Él era encargado de administrar el dinero de las ofrendas. La Biblia dice que se sentaba a la mesa cerca de Jesús y también comía del mismo pan que el Señor. Compartir el pan era símbolo de mucha confianza. O sea, Judas era de mucha confianza. Carga el dinero. Aparte dice que él era el tipo de persona a quien se le permitía meter la mano en el plato de Jesús. Y tú sabes que en tu casa, si estás en tu casa, nadie puede meter la mano en el plato más que si estás casado tu señora. ¿Cuántos dicen amén? Y si es que anda de buenas tú, ¿verdad? Aleluya. Amén. Y las señoras son muy dadas a meter, ¿qué sabe? Meter la mano. Y con todo y dedos, ¿sabes? ¿Verdad? O sea, no puede llegar alguien de la calle y decir: a ver, ¿qué sabe tu plato? Y hable. No decir nada. Metió la mano en el plato. Hijo cochino. Pero Judas tiene esta confianza. Juan 13, 26 dice la palabra de Dios: respondiendo Jesús dijo: a quien yo diere el pan mojado, aquel es. Y mojando el pan lo dio a Judas Iscariote, hijo de Simón. En Mateo 26, versículo 23, dice la palabra de Dios. Estoy dando algunos montón de versículos. Mateo 26, versículo 23, dice la palabra de Dios: entonces él respondiendo dijo: el que mete la mano conmigo en el plato, ese me va a entregar. Entonces vemos que Jesús tenía esa confianza con él, y él con Jesús, de meter el pan en el plato, mojarlo. Estamos hablando de mucha confianza. Podemos decir que Judas Iscariote fue una persona muy cercana al Señor. Fue su discípulo, caminaron juntos por mucho tiempo,
platicaron muchas veces de muchas historias, amén, de tantas cosas. Escuchó todos los sermones que Jesús predicó, vio milagros, vio resucitar muertos, vio ciegos ver, vio cojos caminar, amén, miró tantos milagros, multiplicación de la comida, pero aún así traicionó a Jesús. Ahora podemos ver en Judas, o podemos reconocer que no basta con solo tener el nombre de cristiano o tener un ministerio. No es suficiente el ser amigo del pastor. Tenemos que cuidarnos de no traicionar a nadie en la iglesia. Y todo esto se derivó, hermano, o vino por la ambición al dinero. Tenemos que cuidarnos de la traición. Estaba escudriñando un poco acerca de 2 de Timoteo 3, y una de las características de los últimos años, entre tantas cosas, dice la Biblia que en los últimos tiempos los hombres serán, amén, traicioneros. 2 de Timoteo 3, versículos, aleluya, 4, dice: serán traidores. 2 de Timoteo 3:4, traidores. Entre tantas cosas que menciona el capítulo, una de ellas dice que en los últimos tiempos se va a caracterizar por gente traidora. Habrá muchas traiciones. Ahora, la segunda cosa que quiero ver: ¿por qué tomó la decisión de traicionar a Jesús? ¿Por qué tomó la decisión? Esta palabra traición significa que se comete quebrantamiento o se comete quebrantando la fidelidad o la lealtad que se debe guardar o tener. Esto dice el diccionario de la Real Academia Española. Tenemos que saber que Judas, hermano, no era un traidor por naturaleza. La Biblia dice que llegó a ser un traidor. O sea, tal vez de joven no lo fue, tal vez en su matrimonio no lo fue, tal vez con su papá y su mamá no lo fue, pero dice que llegó a ser el traidor. Llegó a ser. Lucas 6:16. Judas, el hermano de Jacobo, y Judas Iscariote, que llegó a ser el traidor. Recordemos que en el grupo había dos Judas: Judas, el hermano de Jacobo, y Judas Iscariote. Y Judas Iscariote, dice, llegó a ser el traidor, lo cual quiere decir que él inició de una manera correcta, amén, nunca traicionó a nadie, pero llegó a ser el traidor. Amén. ¿Qué pasó con su vida? ¿Cómo es que llegó a ser un traidor? En la palabra de Dios encontramos detalles interesantes y muy importantes que nos permiten comprender esto. ¿Por qué llegó a ser un traidor? Yo tengo 30 y tantos años en la iglesia, y a través del tiempo he visto a muchos pastores, discípulos de iglesias grandes, pequeñas, medianas, de todo tipo, amén, y mirar a este tipo de personas caminar con Dios, caminar, amén, correctamente, pero de repente nos enteramos que alguien traicionó al pastor, al líder, traicionó su iglesia, y hoy han cometido, hermano, suicidio físico y espiritual. La Biblia hace mención cómo es que Judas llegó a ser traidor. Fíjate bien, Judas, a pesar de ser discípulo y apóstol, la Biblia dice que Judas no creía
en Jesús. Fíjate bien, Juan 6, versículo 63. Juan 6, 63. Amén. Si quieres, suelta la botella, hermano. Póngala abajo el piso. Es. La quieres romper, pero no se puede. Déjame la botella. Juan 6, 63. ¿Cuántos lo tienen en esta mañana? Gloria al Señor. Dice: el espíritu es el que da vida, la carne para nada aprovecha. La palabra que yo os he hablado son espíritu y son vida. Pero ve lo que dice el siguiente versículo: pero hay algunos de vosotros que no creen, porque Jesús sabía desde el principio quiénes eran los que no creían y quién le había de entregar. ¿Cómo la ves? Fíjate bien, por eso hay que tener cuidado. No todo lo que brilla es oro. No todo lo que miras en YouTube es real. Hay otros intereses detrás de todo. Mucha gente son como Judas. Están en la iglesia, pero no creen. Dice la Biblia que Judas era apóstol y no creía en Jesús. ¿Cómo la ves? Tremendo. Entonces había otro interés atrás de todo esto. Aleluya. La Biblia dice que traicionó la confianza que Jesús depositó en él. En aquella ocasión, en Juan 12, dice que aquella mujer derramó el perfume sobre Jesús. Era un perfume muy caro. No era de esos chafitas que venden ahí, que le echan más alcohol que nada y te pones. Aleluya. Sino era un perfume caro de 300 denarios o más. Y aquella mujer lo derramó sobre Jesús. Y la casa se llenó del olor. Aleluya. Y ahí está Judas. Y dice la Biblia que Judas empezó a decir: ¿para qué este desperdicio? Se hubiera vendido por más de 300 denarios y darlo a los pobres. Pero la Biblia dice que no decía esto porque se preocupara de los pobres, sino porque era ladrón y sustraía de la bolsa. Sustraía de la bolsa. ¿Cómo lo ve usted? Era el encargado de manejar las finanzas del grupo. Y aprovechaba esa oportunidad para robar, porque dice que sustraía. O sea, están depositando una confianza y él, hermano, está traicionando esa confianza que se le ha dado. Amén. Entonces, lo que podemos ver es que Judas no traicionó a Jesús así nomás porque se le antojó, no nomás así de un jalón, sino que poco a poco su corazón se fue endureciendo. Poco a poco el corazón se fue haciendo duro y empezó a poner su confianza, amén, su corazón en el dinero. Recordemos que fue escogido por el Señor. O sea, el Señor miró una gran capacidad, vio un potencial, vio que podía ser alguien, aleluya, en la vida. Pero escuche bien, él traicionó la confianza y su corazón se empezó, aleluya, a poner duro. Y empezó a poner su confianza en el dinero. Escuche bien este día. El dinero tiene ese poder de robarnos el corazón. El dinero tiene el poder de robarnos el corazón, de desviar nuestro corazón del propósito de Dios. La Biblia dice: no podéis servir a dos señores. No podéis servir a Dios y a la riqueza. O sea, el dinero tiene ese poder para jalar, amén, nuestro corazón hacia allá. Y terminar mal.
Juan 13, versículo 27. Dice la palabra de Dios, hermano, que Satanás entró en él. Juan 13, versículo 27. Escuche bien, esto me impresiona bastante. Después del bocado, Satanás entró en él. Entonces Jesús le dijo: lo que vas a hacer, hazlo más pronto. Ahora, escuche bien. Esto es muy poderoso y muy impresionante, porque dice que después del bocado, Satanás entró en él. ¿Alguna vez has visto a un endemoniado? ¿Cómo se pone? Que echan, tiran baba y se revuelcan y dicen cosas y hacen cosas y hablan cosas extrañas y alguien endemoniado. Pero dice la Biblia que Satanás entró en él. ¿Cómo una vez? O sea que Satanás se lo fue trabajando, hasta llegar al punto de decir: ya eres mío. La pregunta: ¿por qué entró Satanás en él? ¿Sabes por qué? Porque Jesús ya no estaba allí. Así es. Porque cuando está Jesús, ningún diablo te puede tocar. ¿Cuánto dicen amén este día? Por eso debemos cuidar a Jesús en nosotros, hermanos. Amén, debemos cuidar a Jesús en nosotros. Hay gente que no cuida a Jesús en ellos. Si Jesús está en ti, cuida que no se vaya. Si no estaba Jesús, entonces vino alguien más y lo ocupó fácilmente. Porque si estuviera Jesús ahí, no se acerca para nada, lo mira de lejos tal vez. Como a Job, ¿verdad? De lejos solamente le puede dañar su físico, pero no entrar en él. Y entró en él. Aleluya. Amén. Dice el versículo 30, amén, de Juan 13. Dice: cuando él pues hubo tomado el bocado, luego salió y era de noche. La pregunta: ¿hacia dónde salió? Amén. La Biblia en Mateo 26 nos da la respuesta y dice que vino a los sacerdotes. Mateo 26, versículo 14. Entonces uno de los 12, que se llamaba Judas Iscariote, fue a los principales sacerdotes y les dijo: ¿qué me queréis dar? Y yo los entregaré. Y ellos le asignaron 30 piezas de plata. Pero el diablo se lo trabajó. ¿Qué me quieres dar? Te damos 30 monedas. Si tú nos dices, si tú lo traicionas, si tú nos dices, si tú nos llevas al lugar, si tú nos dices quién es, si tú nos llevas con él, dice la Biblia, lo entregó. Fue en busca de lo que quería. Cuando vino a los sacerdotes, él vino a lo que quería. Él quería dinero. Eso era lo que motivó a Judas, o lo que motivaba a Judas a seguir a Jesús. Es decir, no era el amor por Jesús, sino el amor al dinero. Y qué triste que este sea el propósito de muchas personas que asisten a una iglesia evangélica. Yo sé que Dios bendice. ¿Cuántos dicen amén este día? Cuando tú trabajas bien, cuando tú eres excelente en el trabajo, cuando haces bien las cosas, cuando eres honesto, cuando eres puntual, cuando madrugas, Dios bendice tu trabajo y Dios se encarga de prosperarte. Dios te empieza a suplir y a hacer milagros, tocar corazones para que te aumenten el sueldo, te den algo, gloria al Señor, amén. Escucha bien, pero el plan de muchas personas al asistir a una iglesia es, hermano, el dinero. No digo que Dios no te quiera bendecir económicamente, sino que a veces el fin o el propósito de seguir a Jesús es el dinero, no es Dios. Y son jalados porque quieren enriquecerse. ¿Cuánta gente no se queja y dice, pues de que voy a la iglesia y de qué me sirve ir a la iglesia y no tengo dinero? El punto es que están clavados en eso. Y aquí está Judas. Fue escogido por el Señor.
Al igual que muchas personas han sido escogidos por el Señor, amén, han sido llamados por Jesús, amén, de la miseria del pecado para darles vida eterna, pero desgraciadamente el corazón de muchos se desvía. Quiero ver por último, tan cerca de Jesús y a la vez tan lejos. Judas no amó a Jesús. Él prefirió las cosas terrenales. Y como muestra, miramos su traición y sus robos. No estaba realmente interesado en lo que Jesús enseñaba. Él quería otra cosa. Hermano, esta mañana, escucha bien, tienes esa oportunidad de acercarte a Jesús, aleluya, y que tu corazón en esta mañana no esté enfocado en lo material, esté enfocado en la salvación. Siendo honesto, lo que Judas creía en esencia no era muy diferente lo que hoy se conoce como el evangelio de la prosperidad. Ahí está Judas, siendo un tremendo hombre. Ahora, Judas quería a Cristo como medio de su fin personal, pero por eso no era realmente un seguidor que amara a Jesús. Puedo imaginar a Judas desilusionándose a medida que conocía más a Jesús. Incluso podemos pensar que se empezó a enojar creyendo que Jesús lo había engañado. Pero muchas veces Jesús enseñó esta palabra y dijo: cualquiera de ustedes que quiera venir en pos de mí, amén, niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame. Muchas veces Él enseñó diciendo: las aves de los cielos tienen nido, amén, las zorras guaridas, mas el Hijo del Hombre no tiene dónde recostar su cabeza. O sea, no me sigan por intereses personales, no me sigan por riquezas, síganme porque me aman y porque quieren el cielo. Ese debe ser nuestro fin esta mañana. Queremos el cielo. ¿Cuánto dicen amén este día? Queremos la vida eterna. Queremos la salvación. Queremos estar con Cristo en el cielo. Por eso, hermano, en este día, cuando llegó el punto en que se obstinó y por fin reconoció que Jesús no le serviría para sus propios propósitos, lo traicionó, mostrando que nunca fue un verdadero discípulo. Caminó tan cerca de Jesús, pero a la vez tan lejos de su corazón. Es una historia demasiado triste. Ahora, esta historia que yo leí hace años en un libro que tengo ahí, habla del cuadro que hizo ¿cómo se llama? Ustedes que fueron a la escuela, Da Vinci. ¿Sí fueron a la escuela ustedes? Algunos de pasada a buscar novia, pero fueron, gloria al Señor. Pero en este cuadro, amén, dice que Da Vinci pintó la última cena. Bueno, Da Vinci, ¿se llama? Leonardo da Vinci. Y dice que para encontrar el rostro de Jesús, para dibujarlo en el cuadro, no le fue difícil. Dice que este hombre salió a la calle y encontró a un hombre pues bien parecido, bien guapo, bien acá, dice, y lo dibujó, lo pintó ahí el rostro de Jesús. Y comenta, amén, que cuando él buscaba el rostro para poner a Judas ahí en la santa cena de esa noche, amén, no lo podía encontrar. Tardaron años pasaron, hasta que un día el señor Da Vinci pidió permiso a una cárcel y buscar a un hombre con un rostro de amargura, con un rostro de odio, de rencor, de resentimiento, un hombre amargado. Y ¿cómo se llama? El alcalde de esa ciudad le dio permiso de entrar a la cárcel y buscar a un preso de los más amargados que había, de los más feos, y miró a uno por allá y lo agarró, amén, lo trajo
aleluya, ya habían pasado muchos años, y se acercó y lo sentó en la silla para dibujarlo. Amén. Cuando ese hombre miró el cuadro que ya estaba pintado y miró ahí, amén, aleluya, el rostro de Jesús, empezó a llorar, amén, a llorar con mucha amargura, amén, con mucho rencor, empezó a llorar. Y el maestro le preguntó: ¿por qué llora tan fuerte? ¿Por qué llora tanto? Dice: es que ese rostro de Jesús que usted ve ahí, ese era yo. Ese era yo. O sea, habían pasado los años y este hombre se amargó tanto y su físico cambió. O sea, el mismo rostro de Jesús es el mismo rostro de Judas. Debemos tener cuidado este día, porque ahorita podemos tener nuestro rostro lleno de gozo, ¿cuánto dicen amén? Lleno de alegría, lleno de contentamiento, pero podemos cambiar, como mucha gente ha cambiado. Quiero ver la conclusión y el final de Judas. Mateo 27, versículo 3. Sabemos el triste final de este hombre, pero no es malo recordarlo. Dice la palabra: entonces Judas, el que le había entregado, viendo que era condenado, devolvió arrepentido las 30 piezas de plata a los principales sacerdotes y a los ancianos, diciendo: yo he pecado entregando sangre inocente. Mas ellos dijeron: ¿qué nos importa a nosotros? Allá tú. Y arrojando las piezas de plata en el templo, salió y fue y se ahorcó. Los principales sacerdotes, tomando las piezas de plata, dijeron: no es lícito echarlas en el tesoro de las ofrendas, porque es precio de sangre. Escucha, Judas vino arrepentido con las personas equivocadas. Él vino con su arrepentimiento con personas a quien no les interesa nada de los demás. Dice la Biblia: vino a los principales sacerdotes, entregó las monedas para atrás, y aquellos hombres dijeron: a nosotros qué nos importa, allá tú. Y la Biblia dice: saliendo de ahí, fue a un lugar y se suicidó, se ahorcó. Trágico final para el que traiciona y que no se arrepiente. Por eso debemos guardar el corazón. ¿Cuántos dicen amén este día? Judas disfrutó de las bendiciones de Dios, disfrutó de tantas cosas por 3 años, disfrutó de muchas bendiciones, disfrutó, hermano, de tantas benditas cosas que sucedieron, tantos milagros que vio, tantas cosas, aleluya. Se gozó seguramente en cada servicio donde predicaba Jesús. Imagínate a Jesús predicando. ¿Cuántos dicen amén? Imagínate a Jesús predicando, hablándole a la gente, hablándoles de cosas maravillosas, hablando del reino de Dios con una unción sobrenatural. Imagínate, hermano, cómo serían esos servicios. ¿Cuántos dicen amén este día? Imagínate cómo sería esta Judas gozándose en la presencia de Dios. A lo mejor él recogía la ofrenda de repente. ¿Cuántos dicen amén? A lo mejor cerraba la ofrenda, a lo mejor cantaba alabanzas. ¿Cuántos dicen amén este día? Aleluya, gloria al Señor. A lo mejor llegaba en moto. ¿Cuántos dicen amén este día? Aleluya. A lo mejor llegaba en tuk-tuk, yo no sé, pero llegaba. Amén. A lo mejor llegaba primero, a lo mejor llegaba al último, no sabemos, pero llegaba. ¿Cuántos dicen amén este día? Amén. Y se gozaba. A lo mejor el día que llegaba tan ese hijo de lo que me perdí, ¿cómo tuvo la alabanza? No. Ya le cogieron la ofrenda. No, que aquí van 500 dólares. Imagínate todo lo que vio. Judas era un buen hombre, pero su corazón se fue yendo. Y fíjate dónde terminó. Fíjate dónde terminó. Que tu destino no sea malo. Cristo ya viene. ¿Cuántos dicen amén? El rapto, la iglesia se va a ir. Van a suceder cosas tremendas, hermano. Que tu corazón no se desvíe. Lucha, aguanta vara. No te rajes. Jalisco, dicen ella. Amén. Puro para adelante. Amén. Y hay que seguir adelante, hermanos. ¿Cuántos dicen amén este día? Denle un aplauso fuerte.